Shalom, bienvenidos al canal Reloj Profético. Soy Guillermo Nagui y hoy estaremos analizando el capítulo 11 del libro La Bestia Bíblica. Este capítulo tiene por título Las 10 Toparquías. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, te pido que nos ilumines con tu palabra, que nos des entendimiento, que nos hagas comprender, pero sobre todas las cosas que nos enfoquemos solamente en tu palabra, Señor. Que podamos comprender las profecías que estamos estudiando, pero no de interpretaciones humanas, sino que sea tu palabra misma la que nos revele su significado. Señor, el objetivo de las profecías es hablar sobre ti, es hablar sobre tu plan de salvación, de redención. Una redención que es colectiva y también personal. Es una redención que involucra a nuestra mente, a nuestro corazón, a una transformación personal, pero que también involucra a tu pueblo escogido, a tu pueblo Israel. El tema del estudio de hoy son las 10 toparquías. Este vocabulario, toparquía, en su etimología procede del latín toparquía, que a su vez viene del griego topargía. Es la unión de dos vocablos, la palabra topos, que significa lugar, y el sufijo arquía o argía, que quiere decir gobierno, poder o mando. Un nomo era una división administrativa territorial del antiguo Egipto, utilizada desde el período predinástico hasta la época romana, incluyendo el período ptolomaico. Cada nomo era una región geográfica que agrupaba varias aldeas y tierras y estaba gobernado por un nomarca, un funcionario responsable de la administración local, incluyendo la recaudación de impuestos, la gestión de recursos agrícolas y el mantenimiento del orden. En el Egipto ptolomaico, los nomos contenían varias toparquías. Estas toparquías eran subdivisiones más pequeñas. El número de nomos variaba, pero tradicionalmente se reconocían unos 42, divididos entre el Alto y Bajo Egipto, cada uno con su propia capital y características culturales e hidrológicas. El término nomo proviene del griego nomos, que significa distrito o región. Una toparquía era una subdivisión territorial del Egipto ptolomaico que reagrupaba varias aldeas. El número de toparquías en el interior de cada nomo era variable, al igual que su superficie, que dependía estrechamente del régimen hidrológico y las necesidades circunstanciales. El término está formado sobre la palabra griega topos, lugar. A su frente se hallaba el toparca. Quien gobernaba la toparquía era el toparca, cuyas principales competencias eran de carácter fiscal, ya que estaba encargado de registrar todas las tierras privadas y estatales de su circunscripción y de las personas que las habitaban, de cara al establecimiento del régimen tributario adecuado. Enviaba al nomarca informes acerca del estado de los cultivos de su zona. En su cargo como funcionarios medios, ejercían un cierto papel de mediadores entre la población rural indígena y los funcionarios más elevados que dirigían la administración del nomo. Según la descripción de Plinio el Viejo, que escribe su conocida obra geográfica Historia Natural en tiempos de Vespasiano, alrededor del año 77 después del Mesías. Según Plinio el Viejo, el territorio de Judea
se dividía en instituciones político-administrativas llamadas toparquías, las cuales, originarias de Egipto, proceden de la época en que Judea se hallaba bajo el control de los Ptolomeos en el siglo II antes del Mesías. La mención de Plinio sugiere una continuidad del modelo egipcio en Judea, adaptado al contexto local, una forma de organización político-administrativa de Egipto en Judea. Esto nos hace reflexionar. El Señor había prohibido a Israel volverse a Egipto. Plinio relata que las toparquías de Judea son 10, y es curioso que la que corresponde a Jerusalén no lleva el nombre de esta ciudad, sino el genérico de la montaña, Oreine. La toparquía de Emaús se llama aún con este nombre, y no con el de Nicópolis, denominación que no aparecerá hasta el siglo III. Las otras toparquías toparquías mencionadas por Plinio son Acrabata, Jericó, Gofna, Tabna, Lida, Betletefa, Herodium e Idumea. De esta manera, la situación de equilibrio entre municipios de corte helenístico pagano, las verdaderas ciudades, y las estructuras políticas de carácter rural, pequeñas ciudades y aldeas, dentro del sistema de toparquías, resultó una combinación estable y duradera en Judea prácticamente a lo largo de todo el siglo I. La mención de las toparquías la encontramos en el libro apócrifo primer libro de Macabeos, capítulo 11, 28, en la versión de la Septuaginta. Dice este versículo: Jonatán pidió al rey que dejara libres de impuesto a Judea y a las 3 toparquías de Samaria, a cambio de 300 talentos que le prometía. Las 10 toparquías de Judea también son mencionadas por el historiador judío Flavio Josefo en su obra La Guerra de los Judíos, también conocida como Bellum Judaicum, específicamente en el libro 3, capítulo 3, sección 5. Dice, estaban organizadas para el cobro de impuestos, estas toparquías, la administración de justicia y el control militar de la región. Cada toparquía tenía su centro administrativo y funcionaba como una subdivisión del gobierno central en Jerusalén o del gobernador romano cuando Judea era parte del Imperio Romano. Esas toparquías eran Jerusalén, Gofna o Gosna, Acrabatane o Acrabatena o Acrabata, Tapnitis o Tapna, Lida, Emaús o Amaús, Pela, Idumea, Engadi o Engada y Herodeion o Herodio. Herodes mantuvo el sistema de toparquías establecido previamente, pero lo adaptó a su administración. Cada toparquía tenía un gobernador o un funcionario que reportaba directamente al rey. El rey Herodes el Grande, gobernó las toparquías de Judea con un enfoque centralizado y autoritario apoyado por Roma. Estas 10 toparquías de Judea nos recuerdan la posible conexión con los pies en parte de barro y en parte de hierro, dado de la estatua de Nabucodonosor, dado que Roma gobernaba sobre el territorio de Judea al que había dividido en 10 regiones o dedos o toparquías. En el año 26 después del Mesías, la organización política administrativa de lo que podemos considerar que era Israel era una combinación de control romano directo en Judea y Samaria y gobiernos locales semiautónomos como en Galilea, Perea y las regiones del noreste. Las toparquías en Judea jugaban un papel clave en la administración local,
manteniendo un sistema heredado del período ptolomaico, pero adaptado al dominio romano. La presencia de Poncio Pilato como procurador junto con los tetrarcas Herodes Antipas y Herodes Filipo reflejaba en esta época un equilibrio delicado entre el poder romano y las tradiciones judías, aunque las tensiones fiscales y religiosas estaban creciendo. En el año 3 antes del Mesías, el emperador romano Augusto dividió el territorio de Israel, la región de Siria romana, entre los sucesores de Herodes I o Herodes el Grande. Parte de este relato se encuentra en Lucas capítulo 3, verso 1. Aquí vemos las tetrarquías asignadas a los herederos de Herodes cubrían regiones más amplias que las toparquías descritas por Plinio o Josefo. Herodes Arquelao, por ejemplo, fue nombrado etnarca de Judea y Samaria. Aquí vemos en verde Judea y Samaria, Jerusalén y Samaria. Herodes Antipas fue nombrado tetrarca de Galilea y Perea. Aquí en rosado vemos la región de Galilea y la región de Perea. Herodes Filipo fue nombrado tetrarca de Batanea, Gaulanítide, Tetraconítide y Auranítide. Esto lo vemos aquí en color naranja. Salomé, hermana de Herodes el Grande, recibió en el testamento de su hermano la toparquía de 3 ciudades, Yabne, Asdod y Fasayil, al este de Judea, que es refrendado, lo que fue refrendado por Augusto. En el año 6, después del Mesías, Judea y Samaria fueron convertidas en una provincia romana de segundo orden, directamente administrada por un procurador o prefecto romano. Esta transición marcó un cambio significativo, ya que el control romano se volvió más centralizado y las antiguas toparquías comenzaron a perder su relevancia como unidades administrativas independientes. Herodes Arquelao, hijo de Herodes el Grande, fue nombrado etnarca. Él no era un tetrarca, sino un etnarca de Judea, Samaria e Idumea, en el año 4 antes del Mesías. Sin embargo, debido a su mal gobierno y las protestas de la población judía, fue destituido por el emperador Augusto en el año 6 después del Mesías y fue exiliado a la Galia. A partir del año 6 después del Mesías, Judea y Samaria fueron convertidas en una provincia romana, gobernada directamente por un procurador romano bajo la supervisión del gobernador de la provincia de Siria. Este sistema se mantuvo en el año 26 después del Mesías con Poncio Pilato como procurador. ¿Por qué es que mencionamos el año 26? Porque es en este año en el que Yeshua comienza su ministerio público hasta el año 30 después del Mesías, en que es crucificado y resucita. Es en este periodo de tiempo donde la piedra cortada no con manos hiere a los pies de la estatua. Por eso es que nos interesa analizar específicamente este periodo de tiempo, cómo se gobernaba Judea en ese momento. Otros herodianos, como Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, y Herodes Filipo, tetrarca de Batanea, Gaulanítide, Tetraconítide y Auranítide, gobernaban regiones vecinas en el 26 después del Mesías, pero no tenían autoridad sobre Judea.
sus tetrarquías eran semiautónomas y estaban fuera de la jurisdicción de Judea, que estaba totalmente bajo control romano. En el 26 después del Mesías, año en que inicia el ministerio público de Yehoshua, el territorio de Judea, gobernado por Roma, estaba dividido en varias regiones con diferentes formas de administración, reflejando una mezcla de control romano directo, gobiernos locales de tetrarcas, herodianos y estructuras administrativas heredadas como las toparquías. Aquí vemos cómo se cumple lo que dice la interpretación de Daniel del sueño de la estatua de Nabucodonosor, donde dice que estaba mezclado el barro con el hierro por medio de alianzas humanas. En el 26 después del Mesías, la organización político-administrativa de Judea estaba marcada por el control romano directo en Judea y Samaria, bajo Poncio Pilato, con el Sanedrín y los toparcas gestionando asuntos locales en las 10 toparquías, según lo descrito por Plinio el Viejo y Flavio Josefo. Aparte de Judea, las tetrarquías de Herodes Antipas en Galilea y Perea y de Herodes Filipo en Batanea eran semi-autónomas, con autoridades judías locales subordinadas. Yeshua es llevado ante Herodes Antipas según el relato de Lucas 23, 6 a 12. El tetrarca Herodes Antipas era el tetrarca de Galilea y Perea desde el año 4 antes del Mesías hasta el año 39 después del Mesías. Esto ocurre durante el juicio de Yeshua en el año 30 después del Mesías, cuando Poncio Pilato, el procurador romano de Judea, él fue procurador del 26 al 36 después del Mesías, cuando Poncio Romano descubre que Yeshua es Galileo, o así lo entendía él, y por lo tanto entiende que estaría bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, quien se encontraba en Jerusalén para la Pascua en ese momento. Este encuentro es breve y Herodes no lo condena, sino que lo devuelve a Pilato, quien finalmente aprueba su crucifixión. A seguir veremos un cuadro de la organización político-administrativa del territorio correspondiente a Israel en el año 26 después del Mesías, bajo la cabeza o gobierno de Roma hasta el año 30 después del Mesías. Veamos aquí, tenemos la región de Judea y Samaria. Su estatus es una provincia romana. Las autoridades sobre esta región de Judea y Samaria eran, por un lado, la autoridad romana, Poncio Pilato, procurador o prefecto, del 26 al 36 después del Mesías. Él estaba subordinado al gobernador de Siria. Por parte de los judíos, las autoridades eran Caifás, el sumo sacerdote, del 18 al 36 después del Mesías aproximadamente, y el Sanedrín con autoridad limitada en asuntos religiosos y civiles. También los toparcas locales en las 10 toparquías. Aquí vemos las 10 toparquías según Josefo y las 10 toparquías según Plinio el Viejo. Cada toparquía tenía un toparca que reportaba al procurador o al Sanedrín. Otra región que vemos es la de Galilea y Perea. El estado de la región era llamada tetrarquía semiautónoma. La autoridad sobre esta región era por parte de Roma. Fue puesto Herodes Antipas, tetrarca del 4 al 39 después del Mesías. Él estaba bajo la supervisión
del emperador Tiberio y el gobernador de Siria. Las autoridades judías, autoridades locales, eran los líderes de las sinagogas y consejos locales subordinados a Herodes Antipas. Esta tetrarquía de Galilea y Perea era gobernada desde Tiberíades, desde Galilea, y Maqueronte en Perea, sin evidencia clara de toparquías. No tenemos aquí toparquías, pero con administración local para cobrar los impuestos y administrar la justicia. Era una región con influencia judía y helenística. Luego tenemos la región de Batanea, Gaulanítide, Traconítide y Auranítide, que también era una tetrarquía. La autoridad romana era puesta en este lugar por Roma. La autoridad era Herodes Filipo, tetrarca del año 4 al 34 después del Mesías. Estaba bajo la supervisión del emperador Tiberio y el gobernador de Siria. Las autoridades judías, no había toparquías en esta tetrarquía, eran las autoridades judías los líderes comunitarios judíos subordinados a Herodes Filipo. Esta tetrarquía era gobernada desde Cesarea de Filipo y Betsaida. Regiones rurales con población mixta, Judía, Siria, Nabatea, y no se mencionan toparquías. Por último tenemos la parte de la provincia romana Yabne, Asdod y Fasayil donde Poncio Pilato era el procurador como parte de la provincia de Judea. Estos territorios fueron antiguamente asignados a Salomé, quien falleció el año 10 después del Mesías, y para el año 26 estos territorios ya estaban absorbidos por la provincia romana de Judea, por lo que probablemente sus autoridades judías eran también el Sanedrín o los toparcas locales. Después de la muerte de Herodes el Grande, Judea fue dividida entre sus herederos, y ningún otro Herodes tuvo el título de rey de Judea hasta Herodes Agripa I. Esto se dio en el año 41 al 44 después del Mesías. Herodes Agripa I fue nombrado rey de Judea por el emperador Claudio en el año 41 después del Mesías, gobernando un territorio que incluía Judea, Samaria, Galilea y parte de las regiones de Herodes Filipo. Tras un período como tetrarca, del 37 al 41 después del Mesías, es el único Herodes con el título de rey en este período. La muerte de Herodes Agripa I en el 44 después del Mesías marcó el fin de su reinado y el retorno de Judea a la administración directa romana bajo procuradores. Herodes Agripa I muere tras ser aclamado como Dios, como leemos en Hechos capítulo 12, versos 21 al 23. Este evento ocurre en Cesarea en el año 44 después del Mesías. Dice los versos de Hechos 12, dicen: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. A continuación, veremos un resumen de los reyes Herodes mencionados en las Escrituras y en qué fecha y territorio gobernaron, quiénes fueron llamados Herodes en las Escrituras y en qué territorio y fecha gobernaron. Aquí están los pasajes de las Escrituras, donde vemos que Herodes Antipas
es llamado rey y él gobierna la región de Galilea y Perea. Él es el tetrarca de Galilea y Perea. Herodes Antipas. El periodo de su gobierno es del 4 al 39 después del Mesías. Este Herodes Antipas es quien oye la fama de Yeshua y lo asocia con Juan el Bautista, que fue ejecutado por él. Ordena también, aparte de ordenar la ejecución de Juan el Bautista, tras la danza de la hija de Herodías, entrega también a Yeshua a Pilatos, según Lucas 23, 6 a 12. Herodes el Grande, que fue llamado rey de Judea, es el padre de esta dinastía herodiana. Él gobernó del año 37 al año 4 antes del Mesías. Gobernó en Judea. Fue rey de Judea. Reina en Judea durante el nacimiento de Juan el Bautista y durante el nacimiento de Yeshua. En Hechos 12, 1 al 3, vemos al siguiente rey de Judea, al otro y único rey de Judea que mencionan las Escrituras, quien es Herodes Agripa I. Él reina del 41 al 44 después del Mesías. Él es quien persigue a los seguidores de Yeshua según Hechos 12, 1 al 3. Hechos 12, 20 al 23 también menciona un conflicto con Tiro y Sidón, luego de lo cual este rey Herodes Agripa I muere luego de ser aclamado como Dios. Habiendo comprendido cómo era el gobierno político sobre Judea a través de los procuradores, cómo Roma gobernaba sobre Israel, tal vez sea conveniente volver a escuchar el capítulo anterior que habíamos estudiado, las 10 tribus. Es allí donde explicamos los 10 cuernos, el cuerno pequeño y los 3 cuernos arrancados posteriormente. También explicamos en ese capítulo por qué Juan llama a la bestia que era, que no es, y la bestia que será, o también la bestia que está para subir del mar, para subir de las naciones en el tiempo final. Gracias por acompañarme en el estudio de hoy y espero verte en el próximo video. Que el Señor te bendiga y te llene de sabiduría en el estudio de su palabra. Números 6:25. Yahweh hará resplandecer su rostro sobre ti. Shalom.